Hola, buenos días. En esta ocasión voy a explicar sobre la creación, por ejemplo, lo que es un desarrollo, una web service proveedor, donde vamos a implementar servicios, ¿no? Y a la vez, por ejemplo, también verlo a través de una web service consumidor, creando formularios. Por ejemplo, acá tenemos la arquitectura que se está proponiendo, donde debemos tener una base de datos, como nosotros lo estamos observando. Yo para este caso ya había implementado una base de datos, justamente había generado, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Con los siguientes campos. En este campo que estoy determinando son el campo DNI, password, apellidos, nombres y privilegio. ¿De acuerdo? Que viene a ser la tabla de empleados. Dentro de la base de datos prueba, ya implementada, por ejemplo, la parte, ¿no?, de la base de datos, empezamos, por ejemplo, a trabajar con la parte de proveedor, ¿no? Crear una web service proveedor. Entonces, yo para este caso, ¿no?, he creado justamente un proyecto nuevo, ¿está bien? Utilizado, por ejemplo, en este caso, la parte de web aplicaciones, Java Web, aplicaciones, el siguiente, puesto el nombre, ¿no? En este caso, puesto web service, está escrito, ahí está, uno. Muy bien, perfecto, le doy siguiente y pues utilizo el servidor Webfish Server, que es la última versión, y en el caso, por ejemplo, la versión del Java, que es la 7. Entonces le digo terminar. Bien, para este caso, por ejemplo, simplemente voy a hacer una demostración así rápida, ¿está bien? Ya haber creado, por ejemplo, la web service, lo que voy a implementar ahora son los proveedores, ¿no? Los servicios proveedores en este caso. Entonces, como voy yo prácticamente a conectarme con una base de datos, yo tengo que, de todas maneras, añadir, ¿no? En este caso, librerías, ¿no? Una de las librerías que nosotros tenemos que añadir para este desarrollo, necesariamente, es, por ejemplo, la librería de JDBC MySQL. A ver, vamos a poner librerías, añadimos acá la librería, es muy importante esta parte, para la parte de la conexión. De ahí, por ejemplo, de añadir, digamos, la librería, recién voy a empezar a crear las web services, ¿no? Para el ejemplo que se está dejando como propuesto. Muy bien, entonces buscamos esta parte de acá. A ver, no me va a haber pasado. 1, 2, acá está. JDBC driver, muy bien. Añadir la librería y le dimos a aceptar. Perfecto. Bien. Y ahora pues vamos a crear nuestra pequeña web service. Veamos acá. Un poco lento. Ay, Dios mío, veamos acá. Ya. Está la web service. ¿De acuerdo? Y elegimos siguiente. Tenemos el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, OS S ejemplo. ¿De acuerdo? Podemos crear acá un paquete. Por ejemplo, ponemos trabajo. ¿No? Acá vamos a empezar a implementarlo. Terminar. Muy bien. Entonces, veamos un rato. Está cargando. Simplemente estoy haciendo una demostración, ¿de acuerdo? De todo lo que he tenido que ir realizando. De ahí empiezo a trabajar con todo el proyecto. Muy bien. Bien, entonces, como les decía, por ejemplo, ya estamos justamente en esa parte de acá, ¿no? Empezamos a agregarlos. Listo, veamos acá la web service. Hacemos un clic, ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya, bien, por defecto, prácticamente siempre en el caso, por ejemplo, nos da un tipo de servicio de manera predeterminada. Vamos a la parte de diseño, ¿no? Vamos a observar claramente lo que tenemos. Ahí está. Esto lo podemos también suprimir, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de ese trabajo, no? Por ejemplo, en el caso de lo que yo he realizado acá a través de la web service, ¿no? He desarrollado, por ejemplo,
Vamos a verlo acá en el diseño. Muy bien. He creado, por ejemplo, dos operaciones en este caso, la parte de validar y la parte de registrar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cuando yo empiece, ¿no? Digamos, a desplayar esto, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es que voy a tener prácticamente estos servicios, ¿de acuerdo? En la cual yo voy a poder, por ejemplo, visualizar, ¿no? Y también, por ejemplo, registrar. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el ejemplo propio que tengo. Tengo, por ejemplo, lo que es la DNI, el password y el privilegio. ¿De acuerdo? Entonces, si me voy a la parte de tener bien lo que he creado, acá está, ¿no? La DNI, password y el privilegio. Vamos a source. ¿De acuerdo? Validar, acá está. Muy bien, creamos el método validar. Llamamos campo DNI, obviamente el pass y el privilegio. ¿De acuerdo? Hemos justamente creado, ¿no? Dentro de ella la clase empleado DAO. O sea, vamos, sort package, modelo, justamente, y acá ya lo he agregado ya, import. Y acá tenemos empleado DAO, ¿no? Justamente para hacer el llamado. Muy bien. ¿No? Y acá empezamos justamente a hacer lo siguiente, ¿no? Para determinar y llamar, en este caso seleccionar, ¿no? El empleado, dónde está el DNI, password y el privilegio. Y acá hemos utilizado, por ejemplo, los datos que vamos a empezar a validar, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, esa es la parte de verificarlos. Entonces, vamos primero a hacer lo siguiente. Me pide lo que es la DNI, correcto. Luego me pide lo que es, por ejemplo, la contraseña y el gerente. Y en este caso, el primero que es gerente. Entonces, acá validar la contraseña 45 30 7151. Password, uno fácil, 3456. Y acá, por ejemplo, la parte de gerente. Listo. Le digo validar. Veamos, esperamos un momento. Ahí está. Método de parámetros, vemos lo siguiente. Acá está. Por ejemplo, acá prácticamente empezó a validar los datos. Observamos. Y acá nos da, por ejemplo, los datos. Por ejemplo, en el caso, ¿no? de este ejemplo, de este servicio, nos entrega, por ejemplo, lo que es el apellido, entrega lo que es la contraseña, la DNI, el nombre y el privilegio. Veamos acá, ¿no? Lo que justamente nos da como resultado, de esta manera. Seña, apellido, nombres y privilegio, ¿no? Nuevamente ya hacemos un return, que es en el caso del empleado. Muy bien. Ahora, en el caso del otro ejemplo que tenemos, lo que es registrar. En registrar usuario también hacemos lo mismo, ¿no? Voy a retroceder, voy a agregar otro dato. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Justamente ya lo había generado acá. Vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la conexión, get connection. De ahí vamos a utilizar una variable, creamos una variable. Y dentro de eso vamos a hacer acá una consulta, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a hacer insertar, ¿no? Dentro de empleado, la DNI, pago, el apellido, el nombre y el privilegio, ¿no? Y determinamos los valores que tenemos acá. Esta parte de acá, ¿no? Para que nos dé respuesta con la base de datos. Muy bien, entonces voy a agregarlo, a ver si funciona. Está bien. Ponemos la DNI, voy a poner la DNI casi parecida, 45 30 71515. Lo que viene a ser, por ejemplo, en este caso el password, también fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El apellido, González. Y el privilegio, tenemos dos tipos de privilegio. Bien, te lo explico en la parte de formulario. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner acá. Gerente 0, ahí está, ¿no? Registrar. Muy bien, a ver qué pasó acá. A ver. No, parece que me he olvidado, creo, dentro de los campos. A ver, vamos a ver. No. Vamos lo que nos pide.
DNI, apellidos, a ver, DNI, password, apellidos, nombre. Acá está el problema. Es que justamente ahí era que genere lo que viene a ser un nombre. A ver, ya. No tengo el formulario aún, pues, ¿no? Entonces se me complica. Y acá pues el nombre y acá viene la parte de gerente. Listo. Registrar. Perfecto. Ahora sí vemos bien claro, ¿no? Por ejemplo, nos da justamente acá este dato registro exitoso. Eso quiere decir que también lo he terminado acá, ¿no? Muy bien, hecho por justamente los llenados, ¿no? Y de acá, por ejemplo, dice, ¿no? Acá he puesto una condicional, en el caso, con la variable rs para la actualización. Entonces, si la variable de registro es mayor a 0, entonces quiere decir que si están llenos, digamos, los campos, entonces me va a generar lo que es un registro exitoso. Justamente lo que tenemos acá en esta parte. Perfecto, ¿no? Y ya está. Muy bien, listo. Entonces con esto, con esa parte empleado, entonces yo he podido, por ejemplo, hacer la parte, ¿no? Que justamente nos piden a nosotros, ¿no? Justamente hacer la parte de la web service con los proveedores. Ahora es crear otra web service consumidor, ¿no? Entonces para este caso, ¿no? Yo he creado justamente la parte de consumidor, ¿no? Es prácticamente crear nuevamente otro proyecto, ¿no? Nuevamente crear, por ejemplo, la parte de web, aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá en la siguiente parte es lo que voy yo justamente a llamar, o sea, el diagrama acá, ¿no? Por ejemplo, llamo, en este caso, por ejemplo, uno de los servicios y lo voy a visualizar a través de un formulario JCP. Bien, veamos acá lo tengo. Veamos, en este caso, la web service. Ahí está, ¿no? Justamente los datos, ¿está bien? Y de ahí, por ejemplo, he desarrollado, por ejemplo, los siguientes datos, ¿no? Que justamente nos van a llamar. Muy bien. Entonces, para este dato yo he tenido que justamente agregar, ¿no? Lo que viene a ser lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ya crear la base de datos, crear el proyecto web service, definir los servicios proveedores y crear un web service, crear el proyecto web service con tanto lo que es consumidor, JCP y server. Perfecto. Entonces, nosotros teníamos que ver justamente desarrollado, ¿no? En este caso, a ver acá, app consumidor, acá está. Service, listo, ahí registrar y pues nuestros paquetes que están acá, servers, ya. Acá justamente he creado, ¿no? Dentro de paquetes, he creado un paquete llamado server para poder dar la parte de autentificación y la parte de lo que es registrar, ¿de acuerdo? Entonces, estos son uno de las ahí está, vemos por ejemplo, hemos agregado acá el server registrar, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿no? Y también tenemos el autentificación. Ahí está bien, entonces vamos a la parte acá y vamos ahora a las páginas. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos esa parte, también hemos justamente trabajado con la parte de los formularios en JSP. Como es de un registro, está bien. Entonces, he creado un formulario utilizado, por ejemplo, lo que es un formulario llamado justamente el dato, lo que es ese registrar, que es el servlet. Está bien. He agregado, por ejemplo, los campos que se van a trabajar, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, he realizado lo mismo, ¿no? En este caso en el login, ¿no? Y acá, por ejemplo, también llamado en este caso el server lo que es autentificación, ¿no? También lo estamos justamente desarrollando a través de un formulario. Muy bien, entonces, a ver, veamos este caso de acá. Voy a correr, ejecutar. No sé, tenemos el desarrollo.
Bien, para ese trabajo justamente está utilizando, bien, no está prácticamente desarrollando tanto la parte de código, simplemente he generado los arrastres, ¿no? Para poder justamente ayudarme y tener ya asignado todo lo que se necesita, ¿no? Para el formulario. Ahora, bien, una DNI, ¿no? En este caso estamos a través del consumidor, ¿de acuerdo? Utilizando, por ejemplo, una ventana en JSP. Ahora, voy a poner acá una contraseña, 45307151, la que ya tengo, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creé la parte de gerente y también la recepción. Entonces digo ingresar. Ahí está. Muy bien, da la parte de la bienvenida. He hecho prácticamente ahora la parte consumidor, ¿no? Como lo tenemos acá, la parte consumidor del primer formulario, ¿no? Llamo uno de los servicios. ¿Está bien? Y este servicio prácticamente hace la conexión con lo que es la base de datos. Ahora, también si yo registro acá otro dato más, voy a poner una DNI cualquiera. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, una contraseña. 6. Apellidos, caray, nombres. Ahí está. Privilegio, recepción, registrar. Bien, listo. En esto, claro, necesito un poco más de acabados, ¿no? Voy a regresar acá, voy a ver mi base de datos. Voy en este caso actualizarlo y veamos. Está cargando, prueba, base de datos, y vamos a la tabla. A ver, acá está, ¿no? Agregado de esa manera. Bien, vamos acá en esta parte de acá, un F5, de acuerdo. Tenemos, era prácticamente, a ver, ahí, ¿no? Acá sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá le di lo que es la recepción privilegio gerente, ¿no? Creo que esa parte está bien, no lo copio. Voy a estar equivocando por ahí. Ingresar. Bien, creo que tengo que explayarlo porque no puede visualizar. A ver, vamos acá nuevamente a ejecutarlo, ¿ya? Ahí está. Está. Acá ya está, lo vamos de esta manera. Esta contraseña 2, 3, 4, 5, 6. Gerente, ingresar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, recepción. Recepción, no era gerente. Bien, vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le cambiamos por recepción. Ingresar. Perfecto. Muy bien, ahora sí, tenemos bienvenido Sami, ¿no? Y acá tenemos justamente el otro servicio JSP, ¿no? Para volver a crear, por ejemplo, otro dato que es en este caso dato consumidor. Muy bien, entonces de esta manera estamos observando, ¿no? Claramente que hemos creado la base de datos, ¿está bien? Hemos creado una web service, ¿no? Hemos creado proveedores dentro de la web service y de ahí lo hemos desarrollado a través de una web service consumidor, ¿no? Utilizando por ejemplo lo que es la parte de desarrollo de un formulario JSP y también por ejemplo la parte de lo que viene a ser el uso de los servers. Entonces ya teniendo todo esto hemos justamente hecho una conexión, ¿de acuerdo? Hemos también justamente llamado algunos, por ejemplo, datos, ¿no? Hemos justamente logueado de esa manera para poder justamente determinar que el desarrollo, ¿no? Se está dando de manera correcta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, estos son los proyectos, ¿no? Que se ha trabajado, el consumidor y esta parte de acá que viene a ser el WS, la parte del AWS Service para lo que viene a ser
tanto la parte de validar y la parte de registrar, ¿no? Muy bien, entonces esto ha sido, por ejemplo, una pequeña explicación, ¿no?, de la arquitectura propuesta, de lo que se pidió justamente: crear la base de datos, crear proyectos de ser proveedores, definir los servicios, ¿de acuerdo? Y crear un proyecto de ser consumidor con lo que es JSP y Serverless. Muy bien, espero, por ejemplo, que esto al menos abarcado casi, ¿no?, lo que se está pidiendo dentro del trabajo. No más que decir, muchas gracias.